La micropropagación es otra técnica de propagación asexual de especies. ¿En qué consiste? En el cultivo in vitro de cualquier parte de una planta en un medio de cultivo artificial, es decir, donde van a tener todos los nutrientes que la planta no le va a proporcionar a ese segmento o parte que yo quiera multiplicar. Ese medio va a estar totalmente esterilizado y se va a trabajar bajo condiciones ambientales controladas. La micropropagación o el cultivo in vitro permite la multiplicación masiva de individuos a través de la segmentación y posterior desarrollo de los mismos, obteniendo microplantines completamente sanos, porque hemos trabajado en condiciones de esterilidad, que van a ser idénticos a la planta madre porque estamos hablando de propagación asexual. Podríamos decir que la demanda de plantas producidas in vitro va creciendo a medida que crece la demanda o la exigencia de plantas de sanidad y calidad superior. ¿Por qué? Porque la propagación in vitro me da la certeza de que los plantines obtenidos son absolutamente sanos, dado que se trabaja en condiciones de esterilidad. ¿Cuál sería la desventaja de este tipo de propagación? Si yo la comparo con los otros sistemas de propagación, este sería un proceso mucho más costoso. ¿Por qué? Porque necesitamos instalaciones y equipos más sofisticados. Por un lado, necesitaríamos contar con un laboratorio perfectamente equipado donde se puedan dar todos los procesos y las etapas de la propagación in vitro hasta que nosotros obtengamos ese microplantín enraizado. Y luego se necesitaría de una infraestructura tipo invernadero para poder aclimatarlos. Hay que considerar que los protocolos de propagación in vitro no son generales, es decir, cada genotipo va a necesitar un trabajo para un protocolo particular. Vamos a mencionar brevemente cuáles son los pasos para la propagación in vitro. Una vez que nosotros recolectamos el material vegetal que queremos propagar de la planta madre, lo vamos a llevar a una etapa de desinfección. ¿Por qué? Porque ese material vegetal no lo podemos esterilizar. Una vez que sea desinfectado, se va a introducir o sembrar en un medio artificial, que es lo que vamos a decir es la etapa de introducción o de establecimiento de ese segmento nodal, de ese meristema o de esa yema. Una vez que se ha establecido, vamos a replicarlo a un medio de multiplicación donde vamos a promover su crecimiento para luego poder dividirlo, es decir, que hemos multiplicado el material inicial. A su vez, podemos volver a multiplicarlo según la especie lo permita. Podemos tener una tasa de multiplicación mayor o menor, hasta que vamos a tomar el individuo y vamos a llevarlo a la próxima etapa, que va a ser en la etapa de enraizamiento, donde sí lo que va a modificarse acá es el medio, va a pasar a ser un medio de enraizamiento. Una vez que forma las raíces, lo vamos a sacar de este medio in vitro y lo vamos a llevar a un ex vitro, pero a un proceso de aclimatación de forma gradual para que por fin podamos tener un plantín enraizado aclimatado. Toda la etapa de enraizamiento in vitro debe realizarse en el laboratorio en condiciones de asepsia y esterilidad. Se produce la desinfección, luego esos segmentos nodales se van a introducir en este medio nutritivo artificial. Esto se hace siempre bajo condiciones de esterilidad. Luego se lleva a la etapa de multiplicación, donde esos segmentos crecen y cosa de que yo después los pueda dividir y volver a multiplicar. Y luego llegamos a la etapa de enraizamiento. Cada vez que yo replico, estos frascos o estos tubos van a estar en camas de cría dentro del laboratorio. Una vez que nosotros obtenemos el plantín o microplantín enraizado,
voy a empezar la etapa de aclimatación, que puede ser ex vitro, pero siempre en condiciones muy cuidadosas, donde controlo absolutamente las condiciones de humedad y temperatura y de la luz de estos microplantines. Puedo iniciarlo en vasitos, en bandejas, hasta poder llegar a medios más exigentes en cuanto al ambiente. Hasta llegar a obtener el plantín rusticado obtenido por micropropagación. Es un plantín absolutamente sano. ¿Cuál es el uso de estos microplantines? Por un lado, puedo utilizarlo para propagar portainjertos. Por otro lado, puedo utilizarlo para obtener variedades autoenraizadas, es decir, de la misma forma que si yo estoy propagando por estacas o estoy propagando por acodos. Pero podemos darle otro uso, dado que yo tengo la certeza de la sanidad de este plantín, puedo utilizarlo para iniciar o formar o obtener lo que nosotros denominamos plantas madres, plantas de sanidad controlada. Y esa planta madre se va a transformar después en una planta, por ejemplo, estaquera, donde yo recolecto material, estacas, o simplemente recolecto púas portayemas. Entre los frutales que se obtienen por micropropagación podemos mencionar portainjertos de cerezo, ciruelo, damasco, de duraznero, además de la obtención de variedades autoenraizadas. Quiero resaltar que la facilidad o dificultad para obtener un protocolo de propagación in vitro depende de muchísimos factores, pero fundamentalmente de la especie o de la variedad de la que yo esté hablando. También se han obtenido o se obtienen o se multiplican frutos como arándano, blueberry, frambuesa, grosella, nogal, almendro, pistacho, pero en menor escala. Es decir, que no a una escala comercial. Y hay que considerar que el costo para la propagación, entonces, en la medida en que los protocolos no estén ajustados y donde el costo-beneficio convenga para una propagación comercial. En el laboratorio de la facultad, como dato, como información, hemos trabajado y obtenido protocolos de propagación y aclimatación de un híbrido de durazno por almendro como el Garfinel. Teniendo en cuenta los objetivos que nos planteamos al principio de la clase, podemos concluir con que la propagación asexual tiene la ventaja de mantener la identidad genética. Obtenemos clones, esto nos permite trabajar con lotes homogéneos de planta y nos va a dar uniformidad. Esta uniformidad nos va a simplificar las tareas en el campo. Por otro lado, destacamos los distintos tipos de propagación, como las estacas, que es un sistema de los más utilizados en fruticultura, en las diferentes formas, los acodos, por la facilidad que tienen para enraizar, y la micropropagación cuando nosotros buscamos una mayor sanidad. Por último, hay que destacar que no todos los frutales se propagan de la forma que nosotros querramos, sino que es necesario conocer la especie, conocer la variedad, hay que ver qué características tiene ese genotipo, su capacidad de enraizamiento o facilidad de enraizar, si se caracteriza por brotar de yemas adventicias, de yemas axilares, y por supuesto qué objetivos nosotros estamos buscando. Vuelvo a recomendarles que completen la información de estos videos con la bibliografía, fundamentalmente con el apunte de la Cátedra de Fruticultura. Muchas gracias por su atención.